Este programa es para toda la familia. Los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos. Este programa contiene closed caption. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos y todas, bienvenidos siempre a su programa Red Vital, esta franja educativa que Teleantioquia les propone como una opción para conectarlos con formas más vitales, formas más de calidad, para llevar la vida y todo lo que ella implica en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, de unas formas más amorosas, más plenas, más gratas. Y la salud, como no es solo la ausencia de enfermedad, la salud también es la posibilidad de estar y sentirnos bien en nuestro cuerpo, sentirnos satisfechos con nuestras rutinas diarias de descanso, de actividad, de pensamiento y sentimiento. Hoy tenemos un tema muy importante. Ya estuvimos hablando en el pasado sobre la fibromialgia y hoy queremos ofrecer otra mirada. Nos acompaña una de las personas que estuvo en esta emisión anterior, pero además tenemos otras voces que nos van a permitir entender este síndrome como algo mucho más complejo, de raíces profundas también en el plano emocional y mental, y cómo terapias alternativas y rutinas de actividad física empiezan a ser ingredientes muy importantes dentro de cualquier tipo de tratamiento que lleve una persona diagnosticada con fibromialgia. Por eso los invito a que veamos La Vida en Red y conozcamos un poco la experiencia de una academia que se está esforzando por atender y poner en conexión a muchas mujeres que están viviendo este síndrome y que buscan tener una mayor calidad de vida. Veamos. Vamos a comenzar la clase de hoy, vamos a trabajar posturas de equilibrio, posturas que nos fortalecen la parte abdominal, estiramiento y relajación. Vamos a empezar con piernas separadas, las manos en las rodillas y balanceo con suavidad de lado a lado, empezando a mover la parte de la columna lumbar. Yoga es una técnica milenaria que no considera la enfermedad como tal, entonces en el yoga no se consideran personas enfermas, pero sí hay algo que se llama yoga terapéutico que se puede aplicar en personas con enfermedades. Esto nos ayuda muchísimo a sanar desde adentro, desde la parte mental, la parte emocional, la parte física. Venía hace mucho tiempo con una fatiga crónica de todos los días, presentaba para esos días un dolor en un brazo. Pasé 3 meses con ese dolor y pues ya de ir en médico me diagnosticaron fibromialgia. Al ver que ningún tratamiento me servía, pues al ver que con la medicina occidental y tampoco la homeopática encontraba algún resultado y que todo seguía igual y que los medicamentos eran muy costosos y que nada daba resultado, me vi pues como en la tarea de investigar sobre el tema, de pensar que pues de alguna forma habría mucha gente con esta misma enfermedad preguntándose lo mismo. Entonces me puse pues a investigar por internet y encontré un grupo de apoyo que se llama Fibromialgia Medellín, está en Facebook, donde hay más o menos 500 usuarios. Allí me encontré a Carolina, la profesora de yoga, y ella me recomendó que viniera y que tuviera pues este tratamiento para ver si tenía algún buen resultado con él. En estos momentos pues esta es mi segunda clase. Me ha dado muy duro pues porque no soy buena en flexibilidad, pues soy muy sedentaria, no tengo pues como un ritmo de ejercicio y los dolores son siempre pues y son muy, muy altos. Entonces estoy como en ese inicio de irme acostumbrando, de relajarme un poco, de ir encontrando pues como ese yoga, esa solución. Voy a hacer fuerza en el abdomen y en los brazos. Tomo aire y cuando lo boto subo esa pierna un poco y la bajo lentamente. Hace 10 años soy diagnosticada con fibromialgia.
He probado diferentes alternativas y diferentes medicamentos también naturistas, y una de las formas que más nos ha ayudado ha sido el grupo de apoyo, y también darnos cuenta que estar menos quieta genera menos dolor. Por lo tanto, hace más o menos 2 meses y medio estoy realizando actividades acá en la academia, primero de cardio para bajar un poco de peso, ya que tampoco es muy conveniente, entonces de rumba o aerobox, y también otras actividades para variarlo como el yoga o el pilates. Las primeras semanas para muchas personas va a resultar desconcertante porque se van a sentir o con más dolor del que tenían o más cansadas de lo habitual, pero es normal porque el cuerpo va a empezar, digamos, a sanar de una manera. Entonces el cuerpo necesita acostumbrarse, igual que cuando una persona empieza a hacer una actividad física, el primer mes resulta ser muy duro. Para las personas que tenemos fibromialgia va a ser más duro hasta que uno atraviese ese umbral del acondicionamiento y ya empiece a sentir los beneficios. A la Academia Lixu y a Linda Carolina Suárez, obviamente por liderar procesos de acompañamiento, por facilitar que las pacientes de fibromialgia tengan un espacio de alimentación, de retroalimentación, de poder conversar, y cómo simplemente la palabra ya empieza a ser un ingrediente muy importante también en el proceso de recuperación y de calidad de vida de una paciente con fibromialgia. Por eso entramos en la consulta para hablar, para conversar sobre el tema y entender también cómo la medicina alternativa, o la que llamamos también medicina complementaria, empieza a tener un papel protagonista en este asunto. Veamos. Y en la tarde de hoy nos acompaña el doctor Rubén Darío Correa. Él es médico de la Universidad de Antioquia, es también médico bioenergético y miembro honorario de AMIBIO, que es la Asociación de Médicos Bioenergéticos de Antioquia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ana Lucía, y muchas gracias a todos los miembros del equipo de Red Vital. Muchas gracias, doctor. Nos acompañan dentro de nuestros testimonios, y esas voces claves en la dinámica del programa son ellas quienes saben muy bien qué ha significado desde el momento del diagnóstico hasta asumir en la vida cotidiana una actitud clara con los síntomas de acompañamiento, de recuperación. Entonces les presento a Linda Carolina, que ya la vieron en la nota. Carolina Suárez, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué rico volver a estar aquí, poder continuar hablando de este tema que es muy importante. Claro que sí, nos quedaron muchas inquietudes, hay muchas ideas, y cada vez en el ambiente la palabra que antes sonaba tan extraña empieza a ser una palabra común. Vamos a ver si a veces también asumimos que cualquier cosa puede ser fibromialgia, si realmente los diagnósticos están siendo apropiados, y especialmente que las personas que son diagnosticadas se sientan también con esperanzas de recuperarse. Les presento, a Yolima Cardona. Ella también viene de la red de Fibroamigos y nos vas a contar también más adelante en qué consiste esta red de apoyo. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Carolina Vergara, que hace parte también de esta red. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Vamos a empezar por definir, doctor Rubén, la palabra fibromialgia desde su visión, digamos, más tradicional, la medicina occidental. ¿Cuál es, digamos, la visión que da acerca de este síndrome de dolor generalizado? ¿Cómo se presenta, digamos, cuáles son esos patrones o esa sintomatología específica que hace que una persona tenga fibromialgia, por ejemplo, y no artritis reumatoidea, por ejemplo? Sí, la fibromialgia entra dentro de las enfermedades autoinmunes, lo cual quiere decir enfermedades donde el sistema inmune está equivocado y nuestras zonas corporales ha empezado a inflamarlas, a atacarlas y en muchos casos incluso a destruirlas. Si esa enfermedad autoinmune afecta principalmente las articulaciones, hablaríamos más de una artritis. Si dentro de las articulaciones que más afecta son las de la columna, se habla más de una espondilitis, por ejemplo la espondilitis anquilosante. Y en los casos de los pacientes con fibromialgia, cuando afecta principalmente músculos, ligamentos, tendones, se hablaría más de este síndrome. En muchos casos pueden coexistir tanto artritis como fibromialgia. Lupus, que es una enfermedad todavía más grave, que afecta ya no solo articulaciones, músculos, ligamentos, sino órganos internos como los riñones, el corazón, el mismo cerebro. Entonces los pacientes puede coexistir lupus con fibromialgia, artritis con fibromialgia, espondilitis con fibromialgia,
o solo la fibromialgia como un diagnóstico muchas veces hasta de descarte de los otros. De los otros. Frente a la fibromialgia hay también unos asuntos que están relacionados con la capacidad que tienen las personas para descansar, para conciliar el sueño, ciertos estados anímicos muy asociados a la ansiedad, a estados de depresión. ¿Cuáles son esas otras características que acompañan el proceso de la fibromialgia y que determina que sean las mujeres las que más, digamos, suelen ser diagnosticadas con este síndrome? Sí, empiezo por lo último. No solo en la fibromialgia las más afectadas son las mujeres. En la mayoría de enfermedades autoinmunes, la patología afecta más a las mujeres. Al parecer, tienen que ver mucho las hormonas femeninas, entre ellos los estrógenos. También las situaciones emocionales, el estrés, que en muchas ocasiones viven las mujeres en nuestra sociedad. En la fibromialgia existen lo que llaman puntos hipersensibles, zonas que al contacto son muy dolorosas, que hacen que para la persona sea muy difícil la vida diaria, su función, sus actividades, su mismo reposo. Por eso mismo también presentan trastornos del sueño, porque muchas no descansan del dolor ni siquiera acostadas, y durante el sueño estos dolores también van a alterar su organismo. El solo hecho de cambiar de posición en la cama, sienten el dolor, esto las despierta. La falta de sueño hace que también vayan acumulando un cansancio, que no tengan la misma capacidad de concentración en sus actividades académicas o profesionales. Todo eso va configurando un cuadro que curiosamente tiene que ver mucho con traumas físicos y emocionales repetitivos. Muy bien. ¿Se puede presentar también en hombres, doctor Rubén, la fibromialgia? ¿Es posible que se presente en hombres? ¿Hay diagnósticos en hombres? ¿Qué tipo de hombres son estos? Sí, es un 10 a un 20% el caso de los hombres. En las mujeres es un 80-90%. Y son hombres que también son, digamos, hombres que tienen sus antecedentes de traumas emocionales, que están muy llenos de situaciones de estrés, y este tipo de ambiente en ellos no les favorece para afrontar las situaciones, por ejemplo, de traumas también físicos. Se da una sumatoria de factores en ello. Gracias, doctor Rubén. Carolina, frente al tema que nos acaba de explicar el doctor Rubén Darío Correa, la definición básica, lo que encontramos que pueden ser patologías que se van presentando unidas a otras, específicamente, ¿cuál suele ser el diagnóstico, en tu caso particular, el diagnóstico que te dieron? Y desde la visión más tradicional, en donde sí se habla permanentemente de enfermedad, digamos la visión más occidental, ¿cuál es el impacto que recibieron cada una? Voy a empezar contigo, Carolina, cuando les dicen tienen fibromialgia, y además esto va unido a frases como esto no tiene cura, esto tiene control. ¿Qué tipo de sensaciones vienen a ti cuando recuerdas ese momento? Pues mira, como lo hemos hablado, lamentablemente es una enfermedad que todavía se diagnostica por descarte. Entonces, después de dar vueltas y vueltas de médicos, de exámenes, cuando no encontraron nada, llega uno como casualmente a un médico que conoce del tema y ese le dice, es fibromialgia. En mi caso, desde niña tengo dolores siempre, le decían a uno que era el crecimiento, que María Dolores, que uno se queda mucho, que era hipocondríaco, y uno creció pensando que en verdad uno estaba llamando la atención. Hace más o menos 8, casi 9 años, tuve un dolor muy fuerte en el coxis, exámenes, TAC, resonancias, todos los exámenes diagnósticos posibles. Cuando llegué a un ortopedista que conocía la enfermedad y me dijo, puede que tengas fibromialgia, y empezamos a hacer la evaluación y preciso, tenía fibromialgia. A partir de ahí empezó como todo este calvario, digo yo, porque estar de un médico en otro médico que uno le dice, eso es mentira, eso no existe, tú te estás inventando, eso es psicológico, el otro sí cree en la enfermedad. Entonces empieza uno como a ser objeto de juego entre los médicos. Unos te mandaban un tratamiento, otro médico otro, hasta que uno no sabe qué hacer y empieza uno a tomar medicamentos de todos lados. Y empiezan a tratarte como cada síntoma independiente. Entonces el sueño, pastillas para dormir, entonces el dolor, antiinflamatorios o analgésicos, entonces el cansancio, vitaminas. Entonces dejan de tratar la enfermedad como tal para tratar síntoma por síntoma, y termina es uno cayendo en adicciones o en
digo yo, en crisis peores a causa de estos tratamientos, hasta que uno encuentra como personas que sí conocen o tratamientos que sí funcionan y empieza uno a ver que hay una luz. Es una enfermedad que no tiene cura, sí, pero sí es una enfermedad que se puede manejar como todo. Tiene uno crisis, tiene uno momentos que uno está mal, como cuando a uno le da una gripa. Uno es una persona sana, le dio una gripa y estuvo enfermo unos días, salió de su crisis y volvió a su vida normal. Esto mismo se puede hacer. Muy bien, vamos a estar hablando también de esas distintas aproximaciones y cómo empieza la medicina y otras medicinas a contribuir para que la vida sea de mayor calidad, la vida de estas pacientes. Quiero escuchar también tu historia, Yolima, y a propósito de lo que nos cuenta Carolina, si también esa sensación de ir de un médico a otro médico, de un diagnóstico a otro diagnóstico, y específicamente cuál fue, digamos, la voz que te dio más aliento para buscar una calidad de vida y no solamente resignarte a tomar un medicamento. A ver, mi historia con la enfermedad empieza desde mi infancia. Me dolía todo, los brazos, las piernas, la cabeza, los dedos, y simplemente era eso, ir al médico y que el médico le dijera a mi mamá, no, es que la niña está creciendo, eso es normal, si se agacha y le suenan las rodillas es porque está creciendo, no se preocupe por eso. Pero el dolor era incontrolable, pues era muy fuerte. Toda la niñez fue así, hasta que llegamos a un punto en que empezaron a tratarme como hipocondriaca. Ya los médicos decían, no, es que ella tiene un problema psicológico, vamos a llevarla al psicólogo. El psicólogo le decía a mi mamá, no, es que lo que pasa es que ella está tratando de llamar la atención, ella no tiene una enfermedad física, sino psicológica, ella tiene un problema emocional. Perdón, te interrumpo allí. ¿Había momentos específicos, digamos, situaciones externas que tuvieran que ver con la crisis? ¿Notabas que había momentos en donde, o un cambio de temperatura, o un momento de estrés, situaciones que también acentuaran ese tipo de síntomas de dolor? No recuerdo muy bien porque estaba muy pequeña. Ya más adelante sí lo empecé a asociar con problemitas, sobre todo con los cambios de clima, con problemas emocionales. Cuando estás muy estresado, generalmente se te agudiza más el dolor. Ya luego di por fin con un fisiatra que fue quien me diagnosticó, porque tuve un dolor muy agudo en mi mano izquierda, en los dedos, no podía mover los dedos a hacer algo tan sencillo como una pinza. Me significaba un dolor muy agudo en el hombro y en el codo. El fisiatra me hizo todos los exámenes y él me dijo, no, tráeme tu historia clínica, vamos a hacer un análisis. Le llevé todo lo que yo tenía desde mi infancia y él me dijo, no, la conclusión es que tú tienes fibromialgia, lo mejor es que te hagamos el tratamiento, vamos a empezar con el tratamiento, y empecé a medicarme. Ya llegamos a un tiempo en que la enfermedad entró en un espacio que le llaman de recesión. Se estabilizó y me quitaron toda la medicación. Afortunadamente estuve sin medicación, con muchas alternativas, con bioenergéticos, con yoga, con pilates, haciendo mucho ejercicio. Hasta hace 2 meses que estuve en una crisis también, estuve hospitalizada. Vamos a hablar un poco también de esa hospitalización, también que pudo haber representado para ti en esos momentos, cómo la ves hoy, y a la luz también de la medicina alternativa, de lo que pasa también a nivel emocional, mental, energético, y de lo que podamos ofrecerles no solamente a ti, sino a las televidentes que puedan estarse sintiendo identificadas en estos momentos, y que, como siempre, lo más importante es que busquen un diagnóstico apropiado, que insistan en la búsqueda de sentirse bien atendidas y ellas mismas empezar a hacer algo por sí mismas. Vamos a escuchar después de comerciales a Carolina. Les recuerdo a ustedes primero y obviamente a nuestros televidentes que tenemos una opción de contacto con ustedes, que queremos saber su opinión, que han escuchado frente al tema, por qué una persona puede optar por otro tipo de tratamientos cuando siente que la mirada tradicional o solo la mirada farmacológica no les es suficiente en el caso de la fibromialgia. Y la encuesta que tenemos para ustedes hoy en nuestro fanpage de Teleantioquia es: ¿por qué crees que una persona con fibromialgia opta por apoyarse en terapias complementarias o alternativas? A, porque sienten que los analgésicos, antiinflamatorios y las pastillas para dormir tienen efectos colaterales difíciles de manejar. B, porque con el médico tradicional no logran atender la raíz emocional del problema. C,
no han logrado mejorar su calidad de vida con los tratamientos que están recibiendo. Esas son las opciones que les damos y queremos saber por qué las personas también están mirando otras alternativas. Hoy en Fibromialgia, otra mirada, esa es nuestra encuesta y nuestro chat también está abierto. A partir de este momento puedes estar ingresando tus comentarios, tus preguntas para que más adelante en Zona Interactiva sean resueltas. Recuerda que visitas la página www.teleantioquia.com.co y una vez estés allí simplemente das clic en vivo. Ahí aparece la ventana con nuestra transmisión vía streaming y además nuestra ventana de diálogo para que puedas hacernos tus sugerencias, preguntas, comentarios. Vamos a hacer una pausa para unos mensajes comerciales y ya regresamos en Fibromialgia, otra mirada. Seguimos conectados con la vida y hoy con el tema de la fibromialgia, otra mirada. Y a propósito de otras miradas, de incluir cada vez en la vida más la diversidad, nuestro concurso Somos Capaces es una opción que Teleantioquia y Red Vital, con el apoyo del 6º Congreso Internacional de Discapacidad, que se realizará la próxima semana, los días 26, 27 y 28 de septiembre, queremos compartirles la oportunidad de que nos envíen un correo electrónico o una carta. El correo electrónico lo pueden enviar a concursos@teleantioquia.com.co, la carta en la que nos cuenten cuál ha sido esa experiencia de inclusión, una experiencia de inclusión que hayan liderado ustedes en su barrio, en su comunidad, con su propia familia, por tener en casa a una persona en situación de discapacidad. Puede ser la forma más sencilla de tener un cupo. En este momento tenemos 3 cupos para ustedes, para que puedan estar allí en este congreso con un montón de especialistas, diversos especialistas que se han acercado al tema de la discapacidad, de la prevención del acoso escolar, de todo lo que puede afectar este asunto que significa vivir una sociedad en equidad, una sociedad que integra a las personas que tienen distintas formas de habitar esta ciudad, este país. Les recuerdo, concursos@teleantioquia.com.co, la dirección Carrera 55, dirección postal Carrera 55, número 42180, y en la portería del Cubo Rojo de la Plaza de la Libertad nos puedes dejar esta carta. Son 12 conferencistas entre nacionales e internacionales los que van a estar compartiendo una visión y una mirada más incluyente de lo que significa realmente vivir para la inclusión y por la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Continuamos con el tema y estábamos pendientes de escuchar tu historia, Carolina. Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, para resumir mi historia es prácticamente lo que dicen las compañeras y con lo que me encuentro cada que hablo con una persona diagnosticada de fibromialgia. Mi caso también fue desde la niñez. Siempre mi mamá corría conmigo para donde el médico, múltiples dolores, al igual también fui prácticamente diagnosticada como hipocondriaca. Los médicos decían que yo me inventaba todo para llamar la atención, igual como nos ha pasado a muchas de nosotras. Hace 5 años empecé a presentar dolores muchísimo más fuertes, entonces ya empieza, como decimos todas, el calvario. Empezamos la idea de ir de un médico a otro. Eran ortopedistas, incluso hasta hace un año me hicieron una biopsia de ganglio, porque al parecer ya tenía cáncer. Con esos dolores tan intensos en todo el cuerpo, tenía todos los ganglios inflamados. Me hicieron una biopsia de ganglio cervical del cuello y diagnosticaron pues que no, que estaba muy bien, todos los exámenes me salían bien, los exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías, etcétera. Y afortunadamente también di con un ángel que era un doctor internista. Me dijo lo mismo, me dijo, bueno, vamos a mirar porque algo tienes, no eres hipocondriaca, no te estás inventando las enfermedades, hay algo que se llama fibromialgia y hace 6 meses me lo diagnosticó, ya estoy tratada por la clínica del dolor y también tomo medicación. Afortunadamente pues a mí en cuanto a los médicos, en cuanto a todo esto me ha ido muy bien, algo que no corremos con la misma suerte todas las compañeras. A mí me ha ido muy bien con esa parte de los médicos, tengo unos doctores espectaculares, lo que es el internista y una doctora maxilofacial, que ella sufre de fibromialgia, entonces con ella me ha ido muy bien. Ella me ha dado otra esperanza, me ha hablado de la parte de medicina alternativa,
Entonces, estoy muy optimista en cuanto a mi enfermedad. Qué rico, Carolina. ¿Algunas zonas del cuerpo, digamos, en donde en ti el dolor es más frecuente, que nos quieras contar? Claro que sí, los brazos. Empecé hace un año, precisamente con mi compañera, no era capaz de levantar mis brazos. Tengo un niño de 3 años, entonces era una cosa terrible con él, porque es un bebé que demanda demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, y mi espalda y mis brazos eran incontrolables. Muy bien, vamos a hablar de esto, doctor. Digamos que hay un factor común en las historias que tenemos hoy en el estudio, tiene que ver con un asunto que empieza en la infancia y por qué es posible que una persona con fibromialgia presente esos síntomas desde temprana edad y específicamente si podemos hacer un recuento de esos puntos sensibles para que las personas puedan tener más pistas acerca de qué pueden estar viviendo y si es necesario buscar, no autodiagnosticarse, pero sí buscar una ayuda cada vez más integral para atender cualquier tipo de síndrome, en este caso el síndrome de la fibromialgia. Sí. Hay dos grandes cosas que es importante abordar en la medicina. Una es la genética. En muchas de las enfermedades autoinmunes se ha encontrado que hay una predisposición genética. Y hay otra que es la epigenética, los fenómenos traumáticos, psicológicos, emocionales que viven las personas que hacen que esa genética se manifieste. Por eso en el caso de ellas es muy posible que desde la infancia trajeran genes hacia enfermedades autoinmunes y con ciertas condiciones de estrés de su infancia estos genes se activaron más todavía. Esa es una de las posibilidades. Hay otro aspecto en personas que incluso sin tener una genética predisponente hacen que desarrollen diferentes enfermedades autoinmunes e incluso el mismo cáncer. Personalmente en medicina alternativas estudiamos mucho qué le sucedió a la persona 2, 3 y 5 años atrás de que se precipitara la enfermedad. En ese periodo encontramos los traumas más importantes que pudieron servir de disparadores de la enfermedad. Y desde ahí, tratando la forma en que la persona asimiló esos traumas, las conclusiones mentales que ella sacó, por ejemplo, mi vida ya no tiene sentido porque se murió este hijo, mi vida no tiene sentido porque perdí esta oportunidad laboral o este trabajo de tantos años, en el caso de las personas adultas. Esos traumas empiezan a generar un desastre en el sistema inmune que lo puede llevar en cosa de meses o más frecuentemente en 2 a 3 años a que aparezca una enfermedad florida y de un caso tan catastrófico, por ejemplo, como el cáncer. Dentro de las zonas que me preguntan a Lucía, más sensibles para una persona con fibromialgia están estas zonas del cuello. Son zonas que el solo contacto hace que se disparen dolores en miembros superiores, igualmente la musculatura del brazo y de las piernas. Son donde abundan más los famosos puntos hipersensibles para ellas y que hacen que sea más difícil realizar actividades, como lo decía muy bien Carolina, cargar un hijo, que como una madre no va a cargar a su propio hijo. Así le duela, ella va a estar haciendo esa actividad y a la vez esa actividad le va a llevar a más dolor. El tema, al ser, digamos, mirado de una manera integral, cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos de lo que puede heredarse, cuando hablamos también incluso de lo medioambiental, hay asuntos también que desde lo social, desde lo que comemos, el tipo de vida que llevamos y también la forma en cómo son vistas las mujeres o lo femenino en nuestra cultura, hagan que este tipo de síndromes sean particularmente dolorosos y comunes en ellas. ¿Qué podríamos hablar a ese nivel? Digamos, lo medioambiental, que tiene que ver también con lo social, con lo que nos rodea, y asuntos que están asociados a nuestras rutinas de vida, cómo nos alimentamos, qué tanto nos movemos. Con respecto a ese punto, en nuestra cultura, la mujer necesita mucho más apoyo. La mujer lleva muchas más cargas que nosotros los hombres, son multifuncionales. Ellas están pendientes del hogar, de la profesión, del estudio, del esposo, y eso hace que en su mente estén continuamente muchas preocupaciones, que eso lógicamente predispone no solamente a sentir más cansancio, sino también a que entren enfermedades infecciosas, que entren enfermedades autoinmunes, que tengan más predisposición también a la ansiedad continua, a caer en depresión. Por eso
me parece muy interesante el grupo de apoyo de ellas a través del yoga, del ejercicio, de conectarse. En mi caso personal, yo valoro mucho, como le decía en una oportunidad en un programa aquí, la existencia de círculos de mujeres, donde las mujeres están dialogando sobre sus problemas diarios, se están retroalimentando entre ellas, conociendo cómo cada una de ellas va superando muchas de sus dificultades de pareja y de familia y de interacción social. Los grupos de sanación. Nosotros, por ejemplo, organizamos todos los miércoles el Círculo de Mujeres y todos los jueves el grupo de sanación, donde asisten muchas de estas pacientes y cuentan cuáles han sido para ellas los disparadores de sus enfermedades. Con respecto a la alimentación, que era el otro punto muy importante, para nosotros es muy valioso que los pacientes que tienen estas enfermedades vean la diferencia entre llevar una dieta sana, con productos orgánicos, ojalá vegetariana, con ejercicio, con meditación, y volver a sus hábitos anteriores. Yo no le puedo pedir a una paciente que de la noche a la mañana deje totalmente la carne, que empiece a hacer ejercicio, meditación. Gradualmente vamos incorporando estos elementos en su vida, pero al menos cuando empiezan la terapia les solicito que 1, 2, ojalá 3 semanas suspendan las carnes, tengan un poco más de tiempo para ellas mismas, que escriban su historia personal, su autobiografía y la historia de la enfermedad, porque así entienden cómo van en paralelo, una historia de vida con una historia de enfermedad. Al menos 2, 3 semanas la persona empieza a sentir que se están yendo muchos de sus dolores y empieza a creer que ese cambio de vida sí le va a cambiar el pronóstico de la enfermedad y su evolución. Incluso en mi experiencia personal, yo sigo, desde hace 27 años, me gradué en la Universidad de Antioquia, sigo pensando que no es correcto que en la medicina digamos que estas enfermedades son incurables. Cada vez yo veo más en mi práctica profesional cómo se curan pacientes con fibromialgia, que íbamos a traer hoy a una de ellas y no le autorizaron el permiso, estaba laborando. No le facilitaron el permiso a última hora, porque es muy importante en todo este tipo de patologías, de enfermedades, de seres humanos que están presentando esto, ver estos pacientes evaluados incluso por los especialistas, con los exámenes protocolarios, cómo sí cambiaron ese diagnóstico, cómo sí se curaron pacientes con artritis, con fibromialgia e incluso con lupus, donde muchos de los especialistas y la universidad me enseñó a mí que eso era incurable. Muy bien, pues ahí tocamos uno de los asuntos que suele ser paradigmáticos, es decir, esas ideas que asumimos muchas veces como verdades, como una línea a seguir cuando hablamos de la salud y hablamos del cuerpo, y evidentemente tenemos mujeres que tienen cada vez una mayor calidad de vida, mujeres que han decidido también no tener solamente la ayuda farmacológica como la única, incluso poco a poco de manera responsable y de acuerdo a las evidencias que tienen en sus cambios de salud, van prescindiendo de ella. Y el tema de salir a veces del esquema de qué tan curable o incurable puede llegar a ser una enfermedad. Vamos a entrar en zona interactiva después de esta pausa para unos mensajes comerciales y les recuerdo entonces las líneas telefónicas 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018.000 515-015. Ya regresamos con fibromialgia, otra mirada. Seguimos conectados con la vida y ahora en nuestra zona interactiva dispuestos a escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes frente al tema de la fibromialgia en esta otra mirada, una mirada desde la medicina alternativa, una mirada que involucre también el plano emocional y mental de las pacientes que padecen este síndrome, que lo viven y que sé que están dispuestas a buscar ayudas y sanarse, ¿por qué no? Vamos a entrar entonces en zona interactiva. Y nos llama Angélica Villegas desde Bello. Angélica, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos qué piensas del tema. ¿Habías escuchado el término? ¿Tienes a alguien que fue diagnosticado? ¿Qué piensas sobre el tema de hoy? Pues yo soy diagnosticada desde hace 3 años más o menos. Tengo 40 años. Lo que pasa es que yo había superado como esto, pero siento que en este momento estoy como recayendo. Todo comenzó porque yo tengo una artrosis lumbar hace 4 años. Me dice el reumatólogo pues que yo en la fibromialgia mía se presentó debido a la artrosis lumbar, al dolor generalizado. Entonces yo quisiera saber si es verdad esto
y qué hacer con esta recaída que siento que estoy volviendo porque no he podido, mis actividades están volviendo, mi vida está volviendo como a caer y quisiera como el dato del doctor para comunicarme con él. Les agradezco mucho. Muy bien, pues el dato del doctor debe estar apareciendo en pantalla durante todo el programa, así que quiero que estés muy atenta. Y esta pregunta es muy específica, doctor. ¿Qué tanta relación hay entre este diagnóstico anterior sobre la artrosis y lo que está viviendo ahora con el tema de la fibromialgia? Sí, es posible que el diagnóstico del colega haya sido acertado, que una patología en una zona tan específica como la zona lumbar precipite otro tipo de enfermedades autoinmunes. Igualmente se ha visto con las enfermedades traumáticas repetitivas que hacen que una persona desarrolle problemas en esa articulación. Por dar ejemplos, las artrosis de rodilla en los futbolistas o los problemas del codo en los tenistas. En el caso de ella, sí es importante que dé un abordaje más integral, como ha sido nuestro mensaje en este programa, que no solamente se quede en el manejo sintomático del problema, que eso es algo que diferimos en las corrientes de medicina, sino que también busque cómo mejorar su calidad de vida, cómo mejorar otros elementos que tienen que ver en este caso con su problema. A nivel de la alimentación, por ejemplo, que mencionábamos ahora la importancia y el valor que tiene que una vez una persona empiece un proceso de tratamiento, tenga también unos cambios en sus hábitos de vida. Hablábamos del ejercicio de prescindir de las carnes, que sea paulatino. ¿Existe también algún tipo de alimentos funcionales que resulten muy útiles para el tema del descanso, para el tema de evitar una inflamación excesiva de esas articulaciones, de esos tendones, de esos nervios? ¿Qué podemos decir al respecto? Esa es una pregunta muy importante y me encanta hablar de ella porque hay elementos muy concretos. Por ejemplo, todo paciente que tenga enfermedades autoinmunes, no solo los pacientes con fibromialgia y con artritis, se les recomienda dejar las solanáceas, disminuir el consumo de tomate, papa y berenjena y aumentar productos que son antiinflamatorios como la yuca. El consumo de yuca cotidiano, incluso existen hasta en el comercio cápsulas de yuca para que el paciente las pueda consumir las 3 veces al día, tiene propiedades antiinflamatorias. Existen plantas específicas como la planta, las hojas de aguacate, que pacientes con enfermedades autoinmunes se bañan con la hoja de aguacate, la toman 3 veces al día, ojalá de 3 a 9 meses, descansando cada mes unos 3 días. Desde el primer mes la persona empieza a notar que las inflamaciones van cediendo, que utiliza menos antiinflamatorios, que puede dormir mejor, que su organismo empieza a progresar hacia la sanación. La palabra sanación, doctor, en un ámbito en donde estamos muy acostumbrados y lo vemos, enfermedades incurables, enfermedad es sencillamente la ausencia de salud, evaluar la historia de vida en los procesos, que es algo que usted mencionaba, cómo la historia de vida camina a la par del desarrollo de muchas enfermedades y dolencias. ¿Qué podemos decir frente a esa palabra? Es un asunto que a veces la gente cree que está del lado de lo milagroso, de lo religioso, que es uno u otro el que hace el milagro. ¿Qué tan cotidiana puede ser la sanación en la vida de una persona? Sí, es importante dar la definición comparativa. La universidad nos enseñó a abordar más las enfermedades con un sentido de control, manejo o mejoría sintomática, que es más como una escuela norteamericana, cuando hay escuelas de la línea oriental, incluso escuelas europeas que buscan más la sanación. Cuando yo busco mejoría de síntomas, terapias paliativas, terapias sintomáticas, estoy hablando más de buscar curaciones, incluso a través de las cirugías, de medidas reparativas, son más curativas. La curación, el término curación se utiliza más en un sentido físico. El término sanación ya no solamente es mejorar lo físico, sino también lo emocional, lo mental, lo social e incluso lo espiritual de la persona. Por eso la sanación ya cubre las diferentes esferas de lo que es un ser humano, porque yo no solamente soy cuerpo. Yo tengo muchos elementos que hacen que mi cuerpo responda en una manera diferente a la de otros seres humanos. Y cualquier perspectiva, digamos, terapéutica o médica que piense en la sanación no quiere decir que vaya a descartar que en algún momento fuese necesario o una cirugía o una intervención desde lo físico. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, muchos de los pacientes que nos consultan son pacientes que siguen todavía con los especialistas, recibiendo sus medicamentos.
según su evolución, según cómo ellos mismos se sientan, nosotros vamos disminuyéndole gradualmente sus medicinas y según los controles con los exámenes de laboratorio. La medicina que nos enseña la universidad sigue siendo muy valiosa, pero hay que saber que tiene sus limitaciones también, como las tenemos nosotros en estas otras áreas igualmente. Muy bien. Carolina, frente a esto, frente a esos procesos que son muy individuales, que tienen que ver con lo que cada paciente va descubriendo, ¿cómo puedes tú, a propósito de lo que menciona el doctor Rubén Darío Correa, hacer una relación entre esos procesos emocionales y la fibromialgia en ti? Y también cómo has ido prescindiendo de lo que otros médicos dirían es imposible vivir sin un antiinflamatorio si eres paciente de fibromialgia. Mira que siempre les digo, inclusive en el grupo, yo soy de las que apoyo que esto sí tiene un componente psicológico muy alto. Y el componente psicológico está muy relacionado con el dolor, entonces cuando me duele me voy a deprimir y yo misma voy a decir que a pesar de mí me voy a quedar en la cama, o me va a afectar más que hoy no me abracen, o me va a afectar más hoy que hoy peleé con mi pareja, entonces eso afecta y termina doliendo más. Para mí es muy importante esa relación y esa historia que va detrás, o separaciones, o problemas económicos, problemas laborales, todo eso termina afectando. Es muy importante aprender a enfrentarlo y salir de ahí, no quedarse como en ese punto. Inclusive como un paréntesis que la vez pasada hablamos, que para nosotros es muy importante el grupo de apoyo, no por ir a contar me duele, sino por salir de la casa, por tomar el tiempo de llegar a un sitio, de hablar con amigas, de empezar a escuchar experiencia, ve, te dolía pero saliste de eso, esto sirve y funciona. Porque una de las cosas más comunes que veo puede ocurrir es que una paciente o un paciente con fibromialgia busca encerrarse y aislarse porque o ha sido juzgado por hipocondriaco, hipersensible, te cuesta socializar, hasta sencillamente porque le cuesta moverse o salir de la cama. Ese punto me parece muy importante y qué rico que las personas sepan de tu grupo, por favor. Sí, es muy importante, ojalá que nos busquen en Facebook, estamos como Fibromialgia Medellín, no sé si te puedo dar un número de teléfono para claro que nos ubiquen, el 311-5472. Ahí nos pueden ubicar y contarles porque a partir de ahora vamos a empezar actividades como más regulares. La última actividad fue muy lúdica, hicimos recreación, actividades mentales, porque tenemos también muchos vacíos, se nos olvidan las cosas, entonces cómo podemos enfrentar estos síntomas y cada uno de los síntomas que tenemos, pero de manera independiente, no solo con medicamentos. Los medicamentos son importantes y como decía el doctor, sí, pero hay que saber disminuirlos, es un proceso, no es quitarlos de una sola vez y tampoco es llenarse del todo. Yo siempre he pensado que todo es un conjunto de cosas, alimentación, estilos de vida, ejercicio y condición interna, la meditación, la respiración, la alimentación, el estado de ánimo es fundamental para uno poder salir de estas crisis. Muy bien. Yolima, escuchando a Carolina, al doctor, ¿qué nos puedes decir también acerca del balance que has empezado a hacer con respecto a tu vida, tu historia de vida emocional, tu historia de vida afectiva? ¿Has notado que si hay una relación, tu sentir como mujer, que tenga que ver, que dé origen en algún momento a estas crisis, que esté asociado a este síndrome doloroso? A ver, lo emocional a veces dispara las crisis, por llamarlo así. En mi caso, afortunadamente, en lo emocional he estado como peleando mucho con que no me voy a dejar de la enfermedad. Si tengo dolor, hago lo posible, hasta lo imposible por pararme de mi cama. Lo último fue una crisis en la parte lumbar y yo no podía caminar correctamente, pero no por eso me quedé un día acostada. Todo el tiempo, esas ganas de pararme, esas ganas de salir, y si no tenía que hacer nada me iba a un centro comercial. Es ponerle empeño, es no dejarte derrumbar, estoy enferma y ay, me morí. No, estoy enferma, pero voy a vivir con mi enfermedad, voy a salir de esta crisis y voy a tener una calidad de vida excelente. Muchas gracias, Carolina. ¿Qué piensas tú acerca del origen, por ejemplo, psicosomático, esa especie de flashback que hacía el doctor, esa mirada retrospectiva, un poco mirar la infancia, mirar unos años atrás, esos asuntos que puedan estar asociados al origen del síndrome en ti? ¿Tienes algún dato? ¿Sientes que esto te hace eco de alguna situación particular en tu vida? Claro que sí. Estoy convencida, por lo menos en la parte personal, particular mía, que mi enfermedad sí tuvo un detonante. Unos años atrás tuve que pasar ciertas dificultades y yo digo que a raíz de eso mi enfermedad, digamos, salió más a flote, a pesar de que fue una enfermedad desde la niñez, dolores desde niña. Considero que sí, que fue a partir de un momento que tengo claro en mi vida, esto me pasó, eso empezó, que mi enfermedad
pues progresara. Pero también ha sido un alivio al estar diagnosticada. Para muchos decir tienes fibromialgia, puede ser una carga, un problema. Al contrario, a mí me diagnosticaron y yo sentí un alivio de saber que tengo algo por lo que puedo luchar, que sé que tengo y que puedo salir adelante con ella. Entonces antes mi enfermedad iba por delante, a partir del diagnóstico mi enfermedad va por detrás. Ahora tengo ganas de hacer más cosas, quiero saber más cosas sobre mi enfermedad para salir adelante, que es lo que me ha pasado hasta el día de hoy. Perfecto, frente a lo que acaba de decir Carolina, y para pasar a una nota y ponerlos en conexión con más información, también después de esta nota tendremos otros datos acerca de eventos y espacios que nos permiten tener unas miradas mucho más integrales de lo que significa el cuerpo y la salud. Lo que mencionaba Carolina frente a la tranquilidad que da un diagnóstico, en este caso asumido con toda la sabiduría, porque lo dices muy claramente, es también entender que no es un padecimiento inventado, que es un asunto real al que hay que darle un lugar, y de pronto empezar a cambiar la mirada de que es una carga. ¿Qué sugerencia podríamos dar en ese sentido, haciendo, digamos, referencia a lo que menciona Carolina? Es muy importante lo que nos cuenta Carolina, de cómo los pacientes cuando saben que tienen algo, descansan. Dejan muchas veces hasta de pensar de que puede ser cáncer, porque es otra idea que les ronda mucho en la cabeza. Y las abuelas decían mucho, eso que le ha dolido tanto, que no se cura, hijita, mucho cuidado que no sea un cáncer. Al diagnosticarle una enfermedad, la persona ya tiene como una claridad qué camino coger, pero es un arma de doble filo, porque si le dan el diagnóstico a la persona, le sirve en ese sentido, pero tiene otro sentido que puede ser delicado cuando se le dice esto es incurable. Exacto. Porque es tan peligroso el no tener esperanzas, matarle la esperanza a la persona de que se va a curar, como también alimentarle un exceso de esperanza y decirle que todos los pacientes con esta enfermedad se van a curar. No, ni lo uno ni lo otro. Es importante, y la medicina tiene el terreno del diagnóstico, pero el terreno del pronóstico pertenece más al paciente que al mismo médico y más que a la medicina y que a los hospitales. El paciente es el que se dice si por una enfermedad decide morirse o decide curarse. Sí. Ese pronóstico no se debe convertir en una sentencia médica de incurabilidad para la mayoría de enfermedades. Muy bien, vamos a entrar en conexión para que vean esta información que adicionalmente les puede dar luces sobre el tema de hoy, y regresamos para darles también algunas pistas de eventos y espacios en donde pueden seguir escuchando acerca de una mirada más integral del cuerpo y de la salud. Hoy te ponemos en conexión con el blog narrativasyvivencias.blogspot.com. Allí su autora, Carmen, cuenta a través de relatos su historia personal, lo que ha sido vivir con fibromialgia, cómo esta enfermedad se manifiesta de forma única en cada persona y las múltiples terapias y tratamientos alternativos que le han permitido continuar fortaleciendo su sistema inmunológico. También te recomendamos visitar el grupo en Facebook, Fibromialgia, Tratamientos y Medicinas Alternativas y Complementarias. Un espacio creado para compartir diferentes experiencias sobre tratamientos y demás opciones frente a esta enfermedad. En esta red social podrás hallar una variedad de artículos y libros que las personas recomiendan constantemente. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Y a propósito de espacios y de información que pueden ser útil para todas las personas que se interesen por tener esta mirada más, yo diría, integradora, que es la palabra que he utilizado, de nuestra salud y de nuestro cuerpo, doctor, ¿tiene alguna información para darnos acerca de una charla que hay esta semana en Namibia? Sí, mañana tenemos una conferencia con Sondra Rey, una invitada internacional, que va a hablar de cómo las enfermedades, que eso también lo decían las abuelas, se cogen desde el momento de la concepción o los 9 meses de gestación o las condiciones del parto de la persona. Ella es una líder mundial en una técnica que llama ella misma Liberation Breathing. Va a estar con el esposo Mark Sullivan compartiendo con las personas su experiencia a lo largo y ancho de los países, porque ella ha recorrido todo el mundo con estas experiencias. Para quienes estén interesados, la información la obtienen en el 413-8094
¿O 411-1754 también o no? El 411-1754 es de Amivio y es una invitación para un congreso que va a ser Amivio en la primera semana de noviembre sobre lo que antes llamábamos medicina mente-cuerpo o psicosomática y que ahora se le llama psiconeuroinmunoendocrinología. Cómo los traumas psíquicos afectan el sistema neurológico, el sistema endocrino y el sistema inmune, con varios invitados internacionales y nacionales gracias a un gran esfuerzo de Amivio. Muy bien. 413-80-94 es para la conferencia de mañana. Conferencia de mañana sobre lo que podríamos llamar respiración liberadora. Es un trabajo con la respiración para entrar en procesos de sanación. 413-80-94 y ya este congreso del que probablemente también tengamos un tema aquí a propósito de la medicina mente-cuerpo y la información que puedan encontrar en Amivio. Tu grupo también tiene aquí un servicio importante para la gente y es que el 6 de octubre, ¿qué pasa, Carolina? Nosotros tenemos una reunión periódica, nuestra próxima reunión es el 6 de octubre, 2 de la tarde, nos reunimos, cada una habla de su situación y siempre tenemos como temas específicos a tratar, entonces esperamos que nos llamen, se registren y no tiene ningún costo, pueden asistir las personas que tengan fibromialgia o que crean tener fibromialgia. Muy bien, muchísimas gracias por esa información. Para terminar, quisiera que doctor, usted nos hiciera, digamos, un poco una mirada breve, una frase quizá, de lo que puede ser ante un diagnóstico de fibromialgia una actitud de vida asertiva, sana. Sí, lo primero es que la persona piense, si yo estuve 20, 30 años sana y de un momento a otro empezó esta enfermedad, ¿por qué debo pensar que el resto de mi vida debo cargar con esa enfermedad? El caso de Hamida, doctor, brevemente. Hamida es una paciente que hace 10 años fue diagnosticada de espondilitis anquilosante y fibromialgia, que incluso llegó a estar incapacitada en la Universidad Nacional para sus estudios, que comenzó las terapias con nosotros en Medellín hace unos 5 años y que por fortuna ella cambió su estilo de vida, su alimentación, su ejercicio, y el año pasado por los mismos especialistas fue diagnosticada ya de curación, de sanación. Exacto, ella me mencionaba que desde el reumatólogo se hicieron los análisis y encontraron que no, que definitivamente ya no tenía fibromialgia ni la espondilitis anquilosante. Muy bien, pues existen opciones. Muchas gracias, Carolina, Yolima, y a ti obviamente también, Carolina, por este proceso que están liderando con las mujeres y con todos aquellos interesados en el tema. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.